This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. David Guetta, el DJ francés ganador de un Grammy este año, decidió hacer un experimento en uno de sus conciertos. Esto es algo que hice como una broma y funcionó muy bien. No lo podía creer. Descubrí una de estas páginas sobre inteligencia artificial donde básicamente puedes escribir letras de cualquier artista que elijas imitando su propia voz. Básicamente creó una canción cantada por Eminem, sin que estuviera Eminem. El artista aseguró que la IA nunca reemplazará al ingenio humano, que la creatividad de una máquina no estará a la altura de un artista y que seguramente enfadará a muchas personas. Y así fue. Quien canta es Flow GPT. ¿No era Bad Bunny? No, esta es una canción totalmente creada por inteligencia artificial llamada Nostalgia. Nostalgia. El propio artista, el Bad Bunny de verdad, no le gustó mucho la idea y dijo en sus redes sociales: si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que chuchu, fuera. Aunque aplicaciones como Flow GPT o ChatGPT han dejado con la boca abierta a más de uno por la diversidad de opciones que permite al momento de crear canciones, textos o incluso videos, también existe la preocupación que estas herramientas reemplacen a muchos humanos en diferentes áreas de trabajo, puedan suplantar la identidad a personas e incluso difundir información falsa. ¿Se acuerdan de Donald Trump siendo arrestado o del Papa Francisco emperifollado con un blin blin en su cuello? Falso. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial y las implicaciones que podría tener en los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor, como en estos casos la música. Soy Leo Messi, esto es Impertinente. Bueno, en realidad no es Messi. Soy Iván Muñoz Franco y esto es Impertinente. Nosotros venimos usando la inteligencia artificial ya hace bastante tiempo. Willy García es músico, compositor, productor e hizo parte del grupo Nietzsche. Antes, cuando se grababa análogo, nosotros teníamos que repetir todo lo que se hacía. Si íbamos a grabar coros y la canción tenía 10 coros, había que grabar los 10 coros y tratar de que quedaran iguales. Desde que empezamos a usar programas, plugins y todo esto, acortamos como el tiempo y de alguna manera la inteligencia artificial ha ayudado a mezclar la perfección con la parte humana y el resultado hasta el momento pues ha sido bueno. Empecemos diciendo que la pretensión de este podcast no es satanizar la inteligencia artificial. Desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando con IAs menos avanzadas, quizá al momento de desgrabar audios, transcribir textos e incluso al momento de escribir en Twitter, WhatsApp o cualquier otra red social donde el texto predictivo del celular da una mano para construir o terminar frases. En la rotonda, toma la segunda salida. No te la pases. Son buenas noticias para los músicos, compositores y productores. Hace poco los Beatles, que es un grupo muy icónico y que ya no, los miembros no están, algunos ya no viven, pudieron hacer una especie de reunión virtual y sacar una canción cuando ya 2 de los músicos habían fallecido. Freddy Camelo es guitarrista de la banda colombiana Poligamia, un grupo de rock nacido en los años 90. La canción de la que habla es Now and Then, un demo grabado por John Lennon en 1970 y que vería la luz 50 años más tarde. Cuando ya 2 de los músicos habían fallecido. Y resulta que una de las formas de hacerlo es que John Lennon había grabado una canción con piano y voz, y lo que usaron para poder independizar la voz y hacerla como si la hubiera grabado en un estudio fue utilizando inteligencia artificial. De esa manera pudieron hacer como los canales independientes, como si John Lennon se hubiera metido al estudio a grabar una voz, a pesar de que no lo hizo. Ya él no estaba presente, pero había grabado todo en un cassette. Para Willy, Freddy y otros músicos, la inteligencia artificial ofrece muchas soluciones. Sin embargo, no todo es una maravilla. Este es un ejemplo que permitió terminar una canción que ya había sido grabada,
Pero no siempre sucede de esta manera. La parte humana es que no suena igual. Parece, pero no es. Puede sonar muy bonito, pero pueden emularlo, pero no lo van a hacer igual. Pueden usar palabras de un artista conocido y hacer como si él cantara una canción que él nunca cantó, pero que no están autorizadas por el artista. ¿Cómo le pasó a Bad Bunny? En ese caso sería como manipular la voz, impersonar algo que no es real. Entonces eso ha generado un montón de demandas y también mucha inconformidad por parte de los artistas. Han generado un montón de demandas. Y cómo no, los artistas están ligados a su obra y de ahí ganan su sueldo. Pero fue por esa misma razón que se dio la huelga de actores y guionistas en Estados Unidos, que reclamaban mejores condiciones en sus sueldos, pensiones, pero sobre todo, en el caso de los actores, condicionar el uso de réplicas digitales. Aunque no se conoce de manera completa el acuerdo al que llegaron, se supo que se permitirá el uso de estas réplicas siempre y cuando sean pagas y se tenga la previa autorización del artista. Ah, los perritos de Milei. Sí, parece que todo se trata de plata cuando hablamos de actores de Hollywood, pero esto tiene implicaciones más importantes para muchos artistas e incluso trabajos lejanos a esta industria. Santiago Díaz es abogado experto en temas de propiedad intelectual. Bueno, Santiago, lo primero que quisiéramos saber es entender la diferencia entre derechos de autor y derechos de imagen. Básicamente lo que es la propiedad intelectual es, digamos, toda esa parte del derecho que protege las creaciones artísticas. Hoy en día del intelecto humano, por su originalidad y por, digamos, por esa posibilidad de que el autor impregne su personalidad en esas creaciones. El derecho de imagen es diferente, aunque en Colombia, digamos, está contemplado dentro de la ley de obras artísticas. El derecho de imagen es sencillamente esa posibilidad que yo como persona natural tengo de dar autorización o no de usar mi imagen, valga la redundancia, para la promoción o para el uso de determinadas actividades cotidianas en la vida. Ambas me otorgan derechos diferentes, ¿no? El tema de la propiedad intelectual pues me otorga el derecho de exclusividad sobre el derecho a reproducir, comunicar públicamente, transformar, distribuir las obras que yo con mi intelecto creo. Y en cambio el derecho de imagen básicamente es la posibilidad que yo tengo, de la exclusividad que yo tengo para que de mi imagen se use para determinados fines. La preocupación por la autoría o el uso de la imagen de los artistas no es de ahora. Por eso, para Alejandro Marín, discjockey, podcaster, autor y periodista cultural, los nuevos avances de la inteligencia artificial aún no representan un riesgo para los artistas y podrían seguir siendo una herramienta para nuevas creaciones. Uno se puede remontar a los comienzos del siglo XX cuando apareció el gramófono y todos los músicos alzaron sus brazos escandalizados en ese momento, y eso está registrado históricamente porque había llegado una tecnología que les iba a quitar el trabajo, por lo que también empezaron a establecer una serie de sindicatos y de uniones que vieran por los derechos, por sus derechos. Muchos derechos sí se vieron muy violentados porque no existían las leyes para poder evitar esas violaciones a los derechos de autor, a la propiedad intelectual, pero la tecnología sigue avanzando sin importar las leyes. Y mucho más adelante, cuando aparece ya constituida la radio musical, los sindicatos vuelven y se montan en una pelea por sus derechos, ya que muchas de las músicas que estaban utilizando los locutores de aquel momento y que se estaban grabando más adelante en discos de 45 revoluciones o de 78 revoluciones, pues esas reproducciones no se pagaban, y ahí aparecen los primeros indicios de ejecución pública, ¿no? Que son estos recaudos famosos que hacen organizaciones como Psycho, Asimpro, Acodem, etc. Sáquele el jugo a la música, invierta en el derecho de autor y dele play a su negocio. Un mensaje de la organización Psycho Asimpro. Y más adelante aparece el disco compacto, en un momento en el que todas las tiendas y todas las cadenas de distribución están destinadas a vender cassettes
y discos de vinilo. Eso tampoco le gusta a los que participaban de ese negocio en aquel momento y fue muy complejo convencerlos de que el disco compacto iba a ser la siguiente ola de la tecnología. Lo mismo vuelve y sucede cuando aparece Napster. Cuando aparece Napster, en este caso sí se viene abajo el negocio de la música, la distribución de la música, porque termina volviéndose gratuita. Y no es sino hasta bien entrada la primera década del siglo XXI que se regula el tema de la reproducción simultánea y que un actor como Spotify entra a jugar un papel importante en la nivelación de esa debacle que produjo la ausencia del formato físico y la ausencia de los ingresos que había producido el formato físico de manera tan exitosa a finales de los 90 con la aparición del disco compacto. La evolución de las nuevas tecnologías no va a parar. Como dice Alejandro, no es la primera vez que sucede, pero ¿cómo podríamos regular entonces la creación de nuevos softwares o a los desarrolladores de estos para que respeten los derechos de autenticidad e imagen de los artistas? ¿Cómo se está haciendo esto en el mundo? Básicamente lo que se está discutiendo hoy en el mundo entero es qué protección legal pueden tener las creaciones creadas por las máquinas, ¿no? Digamos, por la inteligencia artificial. Y eso no está claro todavía porque no sabemos para dónde vamos, pero sí hay muchas trabas, ¿no? Entonces, digamos, a nivel mundial, recuerdo la legislación británica, la legislación inglesa, donde se establece de manera expresa que todas las creaciones realizadas por un software, pues la titularidad y la autoría es en cabeza del programador o desarrollador del software. Eso existe en Inglaterra, pero no es una regla generalizada. En el caso colombiano y varios países europeos, casi todos de la Unión Europea, lo que establece es que las creaciones solamente pueden ser creadas o realizadas por personas físicas y solamente son materia de protección por parte del derecho de autor solo en caso de que haya una originalidad, y una originalidad implica que, pues, de una parte, que no sea algo semejante o igual a otra cosa ya existente, y de otra que haya una impronta o que haya, digamos, una expresión de la personalidad del autor. Pues ahí no está el mundo de las máquinas, ¿no? Entonces, como no está el mundo de las máquinas, el problema hoy en día es qué pasa con esas creaciones hechas por la inteligencia artificial. Como no es creada por una persona física y carece de originalidad, entonces deberían hacer parte del dominio público y cualquier persona podría utilizarlas. Para dónde vamos, que yo pienso que va a ser por ese lado, es crear una legislación especial para esas creaciones específicas realizadas por la inteligencia artificial. A riesgo de sonar romántico, el arte desde el principio de su historia ha sido aclamado por la creación de las mentes más brillantes, los recursos literarios o cinematográficos de los artistas, la inventiva, como lo señalaba Freddy Camelo. Hoy no hay una respuesta clara ante una regulación para la inteligencia artificial, que seguramente seguirá avanzando. Lo cierto es que puede ser una herramienta muy útil, siempre y cuando se utilice de manera correcta, en pro de agilizar los procesos mecánicos para los seres humanos, como le pasó a Willy García en el grupo Nietzsche, o a Paul McCartney editando la creación de Lennon de hace 50 años. Pero ahí hay una cosa que vale mucho la pena decir y que me ha hecho filosofar mucho todos estos días después de las noticias que hemos leído recientemente sobre la intempestiva salida del creador de OpenAI y de ChatGPT de esa empresa como presidente, y es que la tecnología sirve según lo que el humano quiera hacer con ella. A mí me parece muy irónico que a Sam Altman lo hayan sacado, porque la conversación que hemos tenido durante todo el año alrededor de ChatGPT y de las cosas que está implementando y que está llevando a cabo, y que le decía Tim Cook a Dua Lipa, sorprenden al mundo entero por la velocidad con que la ejecutan. Es un lenguaje, es un modelo de lenguaje amplísimo y grandísimo que nos puso a decir una frase una y otra vez en todos los sectores, en el jurídico, en el político, en el radial, en el musical, y es que la tecnología o la inteligencia artificial
inspirada en este tema de ChatGPT, nos va a quitar el trabajo. Y para cerrarle la idea, me parece muy curioso que Sam Altman, su fundador, se haya quedado sin trabajo. Pero cuando usted escarba esa mirada irónica de la circunstancia noticiosa que yo creo que también nos trae a esta conversación, para darse cuenta que quienes lo sacaron fueron los humanos, no las máquinas. Y yo creo que lo mismo va a pasar con la música. La música finalmente es una invención humana, ¿no? Y por más que la máquina intente replicarla, nunca va a tener el alma que tiene una composición escrita por un ser humano. Ahí lo que verdaderamente estamos mirando es qué van a hacer los dueños del negocio de la música con esas herramientas, porque es obvio que cuando tengan la oportunidad van a hacerle dinero y muchísimo. El mundo sigue moviéndose hacia la creación en masa, más contenido, más video, más música, cada vez más intervenida por la creatividad computacional, y a veces pareciera que no se tratara de la calidad, sino de la cantidad, los clics y el dinero que pueda generar. A veces, casi siempre.